Dios les bendiga, queridos hermanos, en esta hermosa mañana de día domingo. Estamos con esta serie que se llama Versículos que construyen la vida. Hay tantos versículos que son de mis favoritos, pero este es uno de esos especiales porque habla acerca de la fe. En Hebreos capítulo 11, verso 6, dice la Escritura: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y pude encontrar en este versículo que una de las formas con las cuales nosotros podemos agradar a Dios es a través de la fe. Y en esta mañana quiero compartir una historia que siempre me ha impresionado mucho: la fe de la mujer sirofenicia. Porque esta mujer que la encontramos en el Evangelio según San Marcos y también en el Evangelio según San Mateo, esta historia de esta mujer me impresiona porque ella no era de la nación de Israel. Y un día se acercó a Jesús para pedirle un milagro. Y Jesús se lo concedió. Y muchos quizás no hemos comprendido que detrás de todas las cosas, lo único que a Dios le agrada es nuestra fe. Quizás podamos hacer muchas cosas o tener ciertas habilidades, pero si no tenemos fe, nunca vamos a poder agradar a Dios. Y por eso esta mañana vamos a aprender cómo una mujer extranjera, fuera de la nación de Israel, pudo agradar y recibir el milagro por el cual estaba rogando. Por eso yo le puse a este mensaje una migaja de pan. ¿Por qué? Porque tu fe puede ser como una migaja de pan y eso será suficiente para obtener un milagro. ¿Cómo lo hizo? Me gustaría que me acompañaras al Evangelio según San Marcos y poder leer esta historia en el capítulo 7 del verso 24 al 30. Dice la Escritura: levantándose de ahí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondió ella y le dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo: por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. ¿Cómo lo hizo esta mujer? Sinceramente tuvo la suerte de que Jesús pasara por la región de Tiro, justo en el tiempo en que ella tenía una necesidad apremiante que solo Jesús podía resolver. Su hija tenía un espíritu inmundo y ella había escuchado cómo Jesús expulsaba demonios, levantaba paralíticos, devolvía vista a los ciegos, limpiaba leprosos, sanaba a las mujeres que tenían flujo de sangre, resucitaba a los muertos. Ella sabía que Jesús podía ayudarle a sacar el espíritu inmundo de su hija. Por eso cuando oyó hablar de Jesús, vino corriendo, vino a buscarlo y dice que se postró a sus pies. Solo que tenía un gran problema. Ella era griega y era sirofenicia de nación. Esto significa que era de un pueblo gentil, eran paganos, era de un pueblo que adoraban a otros dioses. Allí en el Evangelio de Mateo lo describe como una mujer cananea, descendientes de Canaán.
y allá en Génesis 9:25, hablando en la escritura, dice que recibieron una maldición cuando dice la Biblia en Génesis 9:25, maldito sea Canaán. Estaban maldecidos, por lo cual no sería extraño pensar que en uno de esos cultos idolátricos realizados a dioses paganos, podía ser que su hija allí haya sido poseída por un demonio, porque esta gente tenía prácticas abominables delante de Dios. Pasaban a sus hijos por fuego adorando a dioses paganos. Ellos tenían allí una parte donde tiraban a sus hijos adorando a otros dioses en el fuego. Practicaban el bestialismo, la homosexualidad, el adulterio, la hechicería. Todo lo que representaba a esta mujer acerca de su nación la descalificaba completamente para recibir las bendiciones de Dios. Estos pueblos eran de los cuales Dios le había dicho a la nación de Israel que no se juntaran con ellos, ni practicaran las cosas que ellos hacían. Sinceramente, esta mujer no merecía ninguna atención del maestro. De hecho, allí en Mateo, capítulo 15, verso 22, los mismos discípulos le están diciendo al Señor, despídela. Allá en Mateo 15, 22, y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba y decía, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Porque estos discípulos que andaban con el maestro, estos apóstoles, estos que habían tenido el privilegio de ser llamados por el maestro, ellos tampoco consideraban que esta mujer fuera merecedora de ningún milagro, porque los discípulos aún no habían conocido la gracia del Señor. Ellos vivían bajo los parámetros de la ley, que para poder agradar a Dios, ellos tenían que cumplir con todos los mandamientos que la ley enseñaba. Y esto ponía a esta mujer en una posición aún más lejos de recibir un milagro de acuerdo a los estándares que ellos consideraban. Y es así como muchos tienen una idea equivocada de quién es Dios. Unos tienen unas ideas torcidas de quién es Dios, porque hay personas que consideran que hasta que cumplamos toda la ley, entonces Dios va a estar complacido con nosotros, y nos damos cuenta que en ese caminar nunca vamos a lograr hacer sonreír a Dios, porque nunca lograremos cumplir con todos los mandamientos que la ley establece. Algunos dicen que debemos portarnos bien para que Dios nos escuche. Pórtate bien para que Dios te oiga. Hacer las cosas bien. Y muchas veces nos portamos mal, aunque querramos. El mismo apóstol Pablo decía, el bien que quiero hacer no lo hago. Algunas personas dicen, es que usted tiene que ser buena persona, tiene que ser una persona amable. Y cuando leemos ahí en Romanos, encontramos que no hay nadie bueno, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, porque la Biblia dice que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Y solamente la justicia de Dios puede transformar nuestras vidas. Ahí mismo dice en Romanos que solamente a través de esa justicia de Dios, siendo justificado gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Mis queridos hermanos, Dios no nos bendice porque nosotros seamos maravillosos, sino más bien Él nos bendice porque Él es maravilloso. Nadie puede ser bendecido por Dios porque lo merezca. Porque cada bendición que usted y yo, mi querido hermano, recibimos es por la pura gracia de Dios. Es por el puro amor de nuestro Padre Celestial. Y aquí podemos ver a una mujer
que está esperando recibir una respuesta de Jesús por los ruegos que está haciendo. Ella hasta cierto punto está cumpliendo cierto parámetro de reverencia. Dice que se postró a sus pies, se humilló y ahí está rogando y rogando y rogando. Pero esta mujer, dice Marcos 7:26, que era mujer griega, sirofenicia de nación. O sea que había nacido en esa región que no era del pueblo de Israel. Y esta mujer estaba ahí postrada, tirada, rogándole a Jesús que le echara el demonio que tenía su hija. Y mire qué interesante, que allí, en ese momento, me gusta el relato de Marcos, porque dice allí, en el capítulo 7, en el verso 27, que después de que le estaba rogando, viene Jesús y le responde. Y aquí encontramos nosotros una respuesta inusual. Y le dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Jamás imaginó esta mujer una respuesta como esa, una respuesta del Maestro, una respuesta del Mesías. Y así, de esa manera, muchas personas tienen unas ideas equivocadas acerca de Dios. Aquí se ve como que está siendo ofensivo el Señor con esta mujer. Y muchos dicen, yo no consideraba que Jesús fuera así. Yo pensaba de que era muy bueno. Y a veces la gente así está equivocada. Dice, no, si es que Dios es amor, Dios me va a perdonar, Dios me va a escuchar, es que mi Diosito lindo, hasta le dicen mi colochito lindo. Pero no han entendido quién es Dios. Dios es un juez. Dios es un Dios todopoderoso. Y aquí Él está diciéndole a esta mujer lo que ella necesitaba escuchar, pero a la misma vez detrás de sus palabras hay una profundidad del mensaje que Jesús quiere dejarle a esta mujer. Y le dice, deja primero. Y esta porción, esta palabra, deja primero que se sacien los hijos, le está diciendo que él tenía una misión que cumplir. Él les había dicho, allí en Mateo también les dice, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la nación de Israel. A los mismos discípulos también les había dado esta tarea. A ellos les había dicho que cuando los envió les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis y en ciudades samaritanos no entréis, y yendo, ir antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. O sea, deja primero hasta que haya cumplido la misión que tengo que cumplir, entonces te atenderé a ti. Porque Jesús sabía que después de su muerte se abriría la puerta de salvación, como dice Pablo, que el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Vas a tener tu oportunidad, vas a tener allí la opción. Pero en este momento yo voy camino hacia las ovejas perdidas de Israel. Yo tengo una misión que cumplir. Mire qué interesante. No le está diciendo completamente estás a aus. Le dice deja primero. Espérate, por favor. Y aquí le da una explicación que a mí me impresionó mucho esta historia. Porque le da una explicación sincera a nuestro Dios. Y le dice, no está bien. Mire, esto a mí me abrió los ojos, porque Jesús no está siendo ofensivo con él. Le está diciendo, no está bien. La explicación de Jesús, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Él ha dicho allí en Mateo 7:6, dice, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen.
Lo que está diciendo aquí es que no desperdicien lo que es santo con gente que no es santa, que no arrojen sus perlas a los cerdos, porque las van a pisotear las perlas y luego se darán vuelta y les atacarán. Estos pueblos de Canaán nunca habían valorado los mandamientos de Dios, hacían prácticas abominables delante del Señor. Y por eso los judíos los comparaban como los perros que no valoraban nada, los miraban como animales irracionales que no entienden ni comprenden, no tienen conciencia de las cosas valiosas. Ahora, en este punto, esta mujer estaba representando a esa nación donde no valoraban las cosas sagradas. En el plano natural de esta porción, Jesús le está diciendo: no está bien tomar el pan que les corresponde a los hijos y echarlo a los perros. Normalmente, mi querido hermano, usted, si ya está preparada la mesa donde va a comer su familia, van a comer sus hijos, usted no va a agarrar el plato donde está ahí las porciones de pollo y la va a agarrar y se la va a tirar a los perrillos y va a dejar a su hijo sin comer. No, no está bien, no es normal eso, no se puede hacer. El padre de familia va a alimentar a su niño, le va a dar la comida y después, si sobra, si quedan algunas migajas allí, entonces le va a tirar a los perrillos. Y este era el cuadro de aquel entonces, donde muchos de estos animalitos andaban cerca de las casas y allí buscaban el alimento. Yo recuerdo que donde vivía mis papás, ahí en el pueblo, había muchos perritos y ahí estaban echados, esperando, y así lo miraban a uno, esperando que les diera algo, y a veces uno de juguete agarraba y les tiraba algo y ¡shum!, lo cachaba. Pero lo normal de un padre de familia es que no va a agarrar el pan, no va a agarrar la comida y se la va a tirar y va a dejar sin comida a sus hijos. Pero en esta situación viene esta mujer, y eso es lo impresionante, y es por eso de que aquí podemos nosotros aprender que si tu fe es tan pequeña como una migaja de pan, entonces eso será suficiente para obtener un milagro. Y aquí le responde ella y le dice: sí, Señor. Y aquí quiero que preste atención, porque le dice: sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de sus hijos. Desglose por favor el versículo. Y ella está diciendo: sí, Señor, sí. Eso significa que en el ruego de esta mujer está diciendo: sí, estoy de acuerdo contigo, tienes razón. Creo que en eso que tú mencionas, pues ni yo estaría dispuesta a agarrar el pan y tirárselo a los perrillos y dejar a mis hijos sin comer. O sea, no lo haría. O sea, no le daría ese pan a esos animales que no tienen conciencia ni van a valorar lo que se hace por ellos. Y esta palabra, él está diciendo: sí, o sea, estoy de acuerdo, tenés razón, así es, lo comprendo perfectamente. Por eso es que la fe es por el oír la palabra, o sea, entender qué es lo que Dios nos quiere decir a nuestra vida. Cuando Dios está hablando, usted tiene que prestar atención. Por eso él decía: el que tiene oídos para oír, oiga lo que Dios quiere decirle. Y le dice: sí, y le dice: Señor, sí, Señor. Y esta palabra Señor le está diciendo a Jesús: yo reconozco que tú eres el Señor de señores, tú eres el Dios eterno, tú eres el Mesías, tú eres el que había de venir, tú eres el Mesías esperado, tú eres el Dios todopoderoso, el Señor de toda la creación, que descendiste del cielo y viniste a la tierra a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y ahí en Romanos encontramos nosotros en palabras del apóstol Pablo, que decía que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Una fe que agrada a Dios, una fe impresionante. Esta mujer está ahí delante del Mesías, delante del Maestro, y está diciendo: sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de sus hijos. ¿Qué estaba queriendo decir? Hasta los perros que están debajo de la mesa se les permite comer
de las sobras del plato de los hijos. Y esta palabra que está diciendo aquí, aún los perrillos, aún ya esos perros que no son nada, a esos perros insignificantes, a esos que están debajo de la mesa, el padre de familia les muestra su amor, les muestra su compasión, les muestra su misericordia, les muestra de su gracia, que los deja estar debajo de la mesa, allí comiendo de las migajas. Cuánto más grande es tu amor, Señor. Cuánto más grande eres tú. Cuánto más misericordioso eres tú. Y yo le está diciendo a esta mujer literalmente, aquí estoy delante de ti como ese perrillo. O sea, me estoy comparando como ese animal que está esperando de tu amor, está esperando que me muestres tu gracia, que me muestres tu favor, tu misericordia, tu bondad y todo lo que tú eres. Increíble. Ahí está esa mujer, a los pies de Jesús, postrada. Está así como ese animalito esperando que se caiga una migaja de pan, una migaja de fe, una migaja de amor. A mí me han bendecido muchos versículos, pero hace poco reflexionaba sobre Nahum 1:7, que dice que Dios es bueno y Él les fortalece en el día de angustia y Él conoce a los que en Él confían. Y esta mujer le está diciendo a Jesús, yo confío en ti, yo creo en ti. Porque allí en Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios a este mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Por qué? Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y aquí es esta mujer haciendo referencia de todo el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ahí en Romanos 5:8 dice, mas Dios, o sea, Dios, el Dios eterno, el Señor Todopoderoso, muestra su amor para con nosotros, en que aún, oiga bien esto, aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Esta mujer está diciendo, aún los perrillos comen de las migajas, aún siendo pecador. Aún siendo yo de otra nación, está diciendo esta mujer, aún siendo cananea, aún siendo pagana, aún siendo idólatra, aún haciendo abominaciones, aún haciendo cultos a otros dioses, aún haciendo prácticas sexuales inmorales, aún siendo lo peor que alguien se pudiese imaginar. Soy de lo peor, soy la lacra, soy la basura, soy quien no tiene nada que pueda garantizar, que pueda traer delante de ti, más que solamente la fe que tú puedas hacer algo. Yo muchas veces me he sentido así delante del Señor, como una persona que no tiene nada que ofrecer de Dios. Y a veces uno se ha metido a ideas equivocadas de Dios, pero a veces si lograran conocerlo a uno como es, la gente lo aborrecería, lo despreciaría, lo anularía, lo quitaría, porque uno ha hecho cosas desastrosas delante del Señor. Pero aquí estamos, no por lo que hayamos hecho, no por lo que tengamos, sino por lo que Dios ha hecho en nuestra vida, por lo que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Y aquí está esta mujer sin nada, todo en contra de ella, nadita tiene. Pero le está diciendo el Señor, aún así como dice, aún los perrillos que comen de las migajas, aún así, que están allí esperando, así estoy yo, decía esta mujer. Aún así creo que tu gracia es más grande que cualquier pecado. Aún así tu gracia, yo creo en ti y reconozco que soy pecadora, que no merezco nada. Solo te pido que me dejes comer una migajita de todo lo que tú tienes. Un pedacito, Señor.
Sacia mi hambre de tu amor, sacia mi hambre de tu misericordia. Aquí estaré, no me iré, aquí estaré como ese perrillo, esperando que caiga esa migaja para mí, que será suficiente, una migaja de pan. Si tu fe, mi querido hermano, es como una migaja de pan, eso será suficiente. Ella estaba pidiendo una migaja de ese pan celestial, una migaja de los hijos de Israel, una migaja del amor de Dios que es más grande que cualquier cosa en este mundo. Él lo había dicho, si tuvieras fe como un granito de mostaza, o sea, no necesitas mucho, lo que necesitas es poquito. Y aquí está esta mujer, porque para Dios un poquito es suficiente para lograr muchas cosas. Tal vez tú en este momento estás en una situación que te está atormentando grandemente tu vida. Tal vez tienes a tus hijos que están pasando por situaciones desastrosas y hasta sientes que ya has perdido la fe. Sientes que ya nadie puede hacer por ellos, ya los pusiste en oración, pero sigue esperando así como una migaja. Y Dios va a hacer que esos demonios sean expulsados de su hija. Que esas cosas que han alejado a tus hijos de la presencia, del camino del Señor, desaparezcan y estos hijos vuelvan a los caminos del Señor. Tal vez cosas que te han estado atando, te han estado amarrando, que te han estado bloqueando. Solo necesitas un poquito de fe. Un poquito es suficiente para lograr muchas cosas. Por eso es como canta aquel autor, dame de beber de tu manantial, dame de beber, necesito más. Déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón. Quiero estar en tu presencia, poderte contemplar. Necesito estar contigo. Todo eso le estaba diciendo esta mujer. ¿Y cuál fue la respuesta? Después de escuchar, después de ver el corazón, le dijo allí, verso 29. Entonces le dijo, por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y la hija acostada en la cama. Mis queridos hermanos y amigos, una fe que agrada a Dios, oye a Jesús. Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Pero esta mujer caminó al nomás oír de Jesús, fue a buscar a Jesús. Vino hasta que estaba allí esperando recibir de Jesús un milagro. ¿Qué estás haciendo tú en este momento? Yo te quiero invitar a que hagas algo. Allí donde estás, puedas tomar ahí a tu familia, a tus hijos y acciona. Y pídele al Señor. Y si no están en casa o están fuera y tú sabes que están lejos de los caminos del Señor, pues yo te voy a invitar que los pongas delante del Señor y que le pidas al Señor en este momento. Esta mujer dice que se postró a sus pies. Allí Pedro dice en 1 Pedro 5:7, humillaos bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Esta mujer se humilló hasta lo sumo, pero hasta ahorita estamos escuchando la historia de la fe de la mujer sirofenicia. Una increíble fe, como una migaja de pan. Querido hermano, reconoce la gracia de Dios, que no es por lo que hagamos, no es por lo que hayamos hecho, no es por lo que seamos, sino que es por lo que Dios es y lo que Él puede hacer por nosotros. La fe que agrada a Dios se acerca a Dios y cree que en Él hay lo que se necesita y que uno es galardonador de buscarlo cuando se acerca por fe, con fe delante de Dios. Déjame orar por ti en esta hermosa mañana. Y voy a orar por tu familia, para que Dios proteja a todo tu núcleo familiar. Y pon delante del Señor, créele a Dios,
que Dios va a hacer que así puedas encontrar como esta mujer. Cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. Padre, en esta mañana queremos pedirte, Dios, por nuestras familias, por nuestros hijos, por cada uno de los parientes en nuestra parentela, que tú tengas misericordia, Dios, de aquellos que se han alejado, que han tomado direcciones equivocadas, que se han ido, Señor, en rumbos equivocados. Te pedimos que en esta mañana tú puedas escuchar nuestro ruego y ponemos, Señor, esta mañana nuestra fe como ese pedacito, como esa migaja de pan, que tal vez no es mucho, pero delante de tu presencia sabemos que tú puedes hacer muchas cosas. No tenemos nada que ofrecer, no tenemos nada que dar, solamente el hecho de creer que solamente tú puedes hacer un cambio en la vida de los que están a nuestro alrededor. Te oramos por nuestra vida, Señor. Tal vez hemos luchado con muchas cosas en nuestro interior, cosas que hemos querido alejarnos, apartarnos, y han estado golpeando nuestra vida, nuestro corazón. Pero pedimos delante de ti que tú nos liberes, Señor, y que tú permitas que podamos disfrutar de ese banquete que solamente tú tienes, Padre. Oro también por aquellos que no conocen de Cristo, aquellos que se han alejado, aquellos que están sin Cristo, sin esperanza y sin Dios en este mundo. Y tal vez tú digas, yo era de las personas que creía que tenía primero que cambiar para venir a los pies de Cristo. Te quiero decir de que lo que necesitas es traer tu corazón delante del Señor. Él muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Él murió por nosotros. Lo que necesitas es reconocer que ese Jesús es el Señor. Y ora y dile, Señor, yo creo en ti. Yo creo que tú eres Dios y que moriste en la cruz por mis pecados. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor, y salva mi alma el día de hoy. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Deseo que el Señor te bendiga. Y si tú has hecho esta oración, escríbenos para conversar contigo, mis queridos hermanos. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Que Dios me les bendiga en esta mañana.